Capítulo 41, Sig. ¿Qué está sucediendo? Rox apenas se había recuperado de los temblores anteriores y los ruidos ensordecedores cuando se dio cuenta de que había perdido por completo el contacto con uno de sus escuadrones. A juzgar por la conmoción, Rox supuso lo que había sucedido, y una mirada de horror absoluto se lavó la cara. ¿Cómo podrían estos miserables plebeyos poseer explosivos de esta magnitud? Rox no pudo entenderlo. Entonces, un pensamiento más aterrador lo golpeó. ¿Podrían haber sido enterrados explosivos a lo largo de la ruta que su equipo había tomado? La realización lo envió a un pánico. No, esta batalla fue claramente premeditada. Si sigo adelante sin saber cuántos explosivos más tienen, hay una buena posibilidad de que no lo recuperemos. Rox había escuchado claramente la explosión. Si hubiera ocurrido una explosión de esa magnitud cerca, no estaba seguro de haber sobrevivido. Pero retirarse ahora, después de sufrir pérdidas tan pesadas, solo invitaría a problemas más tarde. Sus superiores le harían pagar mucho. Después de reflexionar por un momento, Rox ideó un plan, recordaría a todos los otros escuadrones y los usaría como exploradores. No tenía otra opción ahora. Con pérdidas tan devastadoras, esas poderosas figuras no lo ahorrarían a menos que lograra una victoria significativa. Con esto en mente, Rox comenzó a contactar a los escuadrones dispersos, ordenándoles que se reagrupen. Durante este tiempo, cesaron su búsqueda de los residentes de Fleuve-Cendre. Observando sus acciones, los residentes de Fleuve-Cendre entendieron de inmediato la decisión del Tribunal de Justicia. La alegría se extendió por sus caras. Justo como predijo Monsieur Gret, se reagrupan. Ahora es nuestro turno de explotar nuestra familiaridad con este territorio y lanzar ataques de guerrilla. Todos han memorizado sus misiones. Comprendido. Excelente. Ahora, reagrupa según el plan original. Camaradas, cuídate. Cuídate, camaradas. Como los escuadrones de la Corte de Justicia se reagruparon, encontraron solo una menor resistencia de las fuerzas Fleuve-Cendre. Rox tomó esto como confirmación de que la facción Fleuve-Cendre no había anticipado su movimiento, solidificando aún más su convicción de que reagrupar sus fuerzas había sido la decisión correcta. Sin embargo, una vez que se completó la reagrupación, incluso los sobrevivientes del equipo que habían perdido todo contacto fueron recuperados por los mecanistas, los mecas. Rox ordenó que su ejército mecánico meca avanzara nuevamente. Esta vez, aunque no enfrentaron la misma resistencia organizada que antes, fueron acosados implacablemente por todos los lados. Cada vez que Rox enviaba a Clockwork mechas en busca de los acosadores, los pequeños equipos los atraían a trampas y los destruyen. Si los mechas simplemente devolvieron el fuego de sus posiciones, los acosadores demostraron ser tan difícil de alcanzar como el pez lodo en un lodo. Y cuando los mechas intentaron defenderse con sus barreras energéticas, el enemigo los rociaría con un líquido extraño que cortociró sus sistemas. Al final, Rox solo podía pensar en que los mechas de relojería externo usen escudos de metal o levanten los mechas ya cortos para bloquear los ataques de acoso del enemigo, mientras que los mechas restantes tomaban represalias a través de los huecos. Sin embargo, esta táctica cegó efectivamente al equipo. Pronto, los residentes de Fleuve-Cendre comenzaron a escabullirse en los tejados y inclinar objetos pesados en los mechas de abajo. Exasperado por estos pequeños trucos y ansioso por terminar esta terrible experiencia, Rox ordenó a sus fuerzas que aceleren su avance. Habiendo desplegado mecanistas mechas por delante para detectar explosivos enterrados, con mechas adicionales estacionados ligeramente atrás para absorber cualquier explosión, Rox no estaba demasiado preocupado por ser explotado. Sin embargo, cada movimiento que hizo jugó directamente en los planes de Fleuve-Cendre Faction, como si estuviera metódicamente entrando en la trampa que le habían puesto. ¿Cuál es ese sonido? De repente, Rox escuchó un retumbo amortiguado de adelante y se tensó. ¿Otra explosión? Pero todos los escuadrones están aquí ahora. Si es una explosión, ¿qué están explotando estas miserables? Justo cuando Rox estaba desconcertante sobre el ruidoso lejano, otro sonido ligeramente más débil lo alcanzó. Esta vez, el sonido era diferente, un dron continuo que parecía crecer más fuerte con cada momento que pasa. De repente, una terrible premonición golpeó a Rox. Él gritó con urgencia, «¡Detente!». Inmediatamente asume posiciones defensivas. Aunque Rox se consideraba cauteloso, todavía no podía identificar la fuente del ruido que se acercaba. Si hubiera sabido lo que venía,
Ciertamente no se habría quedado con sus raíces en el lugar como un tonto. Cuando una imponente ola de aguas residuales se estrelló contra la esquina a solo metros delante, las explosiones atronadoras resultantes sacudieron el aire. La ola surgió hacia él, y la mente de Rox se quedó en blanco. Si Rox hubiera sido más sabio, podría haber deducido el peligro inminente del sonido que se acerca constantemente y ordenó a su equipo que se retirara a un terreno más alto. En el peor de los casos, habrían perdido algunos mecas de relojería, dejándoles la oportunidad de recuperarse. Pero la realidad no ofrece qué pasaría. A medida que la ola de aguas residuales se estrelló hacia adelante, el reloj de primera línea mecas. La tarea de detectar amenazas y proteger al grupo, tenía la peor parte del impacto. En circunstancias normales, estas máquinas podrían resistir horas de presión de agua antes de que sus reservas de energía se secaran. Sin embargo, las aguas residuales también contenían un líquido que interrumpía los sistemas de energía de los MEKs de relojería. Este líquido se concentró en el aumento inicial, ya que las limitaciones de tiempo impidieron la extracción de mayores cantidades. Aún así, la cantidad era suficiente. Los cuerpos de acero de los mecas de la parte delantera de primera línea ahora se convertirían en las armas perfectas para romper la línea defensiva. Debido a la interrupción de la energía, las barreras de energía activadas por los MEKs de relojería se disiparon rápidamente. Sus cuerpos, impulsados por la fuerza de las aguas residuales, se transformaron en balas que se estrelló violentamente en las barreras de energía de los mecas mecánicos detrás de ellos. Inicialmente, la línea defensiva apenas se mantenía, pero pronto toda la formación se derrumbó como una fila de dominó. Uno tras otro, hasta que las aguas residuales las envolvieron por completo. Casi todos los mecanistas y los miembros de la Corte de Justicia eventualmente serían arrastrados al mar con las aguas residuales. Su supervivencia ahora dependía únicamente de la suerte. En cuanto al reloj, mecas que no fueron arrastrados o se alojaron en algún lugar. Los residentes de Fleuve Cendre los llevaron alegremente. Perfecto. Otro día de pago. Capítulo 42. Señor Vizconde, estás acusado. Cuando los miembros inconscientes del Tribunal de Justicia fueron rescatados a la orilla del río por los MEKs restantes, los transeúntes alertaron a Maison Gardienge. Fue entonces cuando los funcionarios de alto rango de Fontaine recibieron noticias del fracaso completo de la operación. La derrota completamente desconcertó a los nobles. ¿Cómo podrían haber perdido? ¿Cómo fue posible tal cosa? ¿Qué poseían esos plebeyos? Sin mencionar que la fuerza principal de la Espina di Rósula estaba ocupada en su mayoría protegiendo a los civiles evacuados a Poisson, incluso si habían hecho todo lo posible, no podrían haber enfrentado a la Corte de Justicia de frente. Muchos nobles se metieron de ira. Convencido de que los buenos por nada como Rox y otros habían desperdiciado su abrumadora ventaja. Peor aún, ni siquiera pudieron informar el incidente públicamente. Nadie creería que los residentes empobrecidos de Fleuve Cendre podrían reunir la fuerza para oponerse directamente a la Corte de Justicia, sería un insulto a su inteligencia. Además, el descontento público ya era alto debido a los temblores terrestres anteriores y las estruendosas explosiones debajo de Fontaine. Innumerables ciudadanos descontentos estaban presentando quejas, acusando al Tribunal de Justicia de reaccionar exagerando y argumentando que desplegar tantos mecas de relojería para tales propósitos destructivos había interrumpido severamente sus vidas. Esta situación dejó a los nobles incapaces de expresar su amargura. Incluso Furina, que rara vez intervino en tales asuntos, estaba alarmada por la situación y envió enviados para investigar. Los nobles solo podían ofrecer garantías vagas, alegando que el asunto estaba bajo investigación. Clorinde, sin embargo, sintió algo mal. Los recientes disturbios en Fontaine parecían mucho más complejos de lo que parecía. Aunque ansiosa por investigar, se encontró atada a Furina, quien permaneció profundamente conmocionado por el reciente incidente atroz. Proteger el arconte hidroeléctrico seguía siendo el deber principal de Clorinde. Mientras tanto, los nobles se reunieron en Hotel de Bord. Esta vez resolvió completamente aplastar a las fuerzas rebeldes en Fleuve Cendre de una vez por todas. No podían entender cómo lo habían logrado los insurgentes, pero no había duda de que habían descendido al gobierno de la mafia. A menos que sea completamente erradicado, perseguirían a los nobles en cada momento de vigilia. Aún más que cuando aprendieron por primera vez los métodos del perpetrador de casos suicida en serie. Después de todo,
La probabilidad de que un guardaespaldas y jardineros de violación solitario desesperado de violación y jardín para dañarlos palidecieron en comparación con la amenaza que plantea decenas de miles que se reunieron para derrocar su gobierno. Todavía, mientras debatían cómo eliminar permanentemente a los rebeldes de Fleuvesendre, el mayordomo de uno de los vizconde de repente irrumpió en la habitación, llamando frenéticamente a la puerta. Aunque el marqués Relf estaba profundamente disgustado por la interrupción, hizo un gesto para que el vizconde investigara sobre el asunto con su mayordomo. Viendo la expresión helada del marqués, el vizconde sabía que había incurrido en su ira y seguramente habría causado una mala impresión. Su pecho se hinchó de furia mientras irrumpía hacia su mayordomo. «Maldita sea. Si esto no es urgente, serás comida para pescado». El vizconde gruñó, su voz fría y despiadada. Su lealtad de una década no significaba nada. El mayordomo se estremeció bajo su resplandor helado, sabiendo que no estaba bromeando. «Vizconde, esto es urgente, ha sido acusado de un delito». «¿Qué?». El vizconde se congeló, atónito. Había asumido que el tema involucraría al Tribunal de Justicia, que cayó bajo su autoridad, sin imaginar que él mismo sería el objetivo de tales acusaciones. Su rostro se torció de incredulidad. «¿Estás diciendo la verdad? Si estás mintiendo, pagarás mucho». «Vizconde, juro por mi vida, es absolutamente cierto». Al ver la incredulidad del vizconde, el mayordomo continuó ansiosamente. «Hace unos momentos, un trabajador común aprovechó la oportunidad cuando el presidente del Tribunal Supremo Neuvillette dejó a Palais Mermonia. Lo enfrentó directa y públicamente lo acusó. Vizconde, de corrupción, abuso de poder, enmarcando al leal y oprimiendo a la gente». El trabajador afirmó poseer evidencia irrefutable y juró su vida por su autenticidad. Al escuchar esto, Neuvillette declaró inmediatamente la acusación válida, y la sentencia comenzará en 2 días. En este punto, el vizconde estaba hirviendo de ira. ¿Cómo se atreve a él? ¿Qué insolente miserable tuvo la audacia? Esta es una calumnia. Pura, calumnia sin adulterar. Maldita sea Neuvillette por creer las palabras de tanta chusma. Ese miserable ha firmado su propia orden de muerte. ¿Cómo se atreve a acusarme? Haré que pague con su vida, y toda su familia compartirá su destino. La conmoción en la residencia del vizconde llamó la atención de Marquis Relf. Al enterarse de las acusaciones, el marqués frunció profundamente. «Te engañas. Incluso con el Tribunal de Justicia a tu disposición, todavía te dejaste vulnerable a tales ataques». «Eso no es cierto, Marquis Relf. He cubierto mis pistas meticulosamente. Apenas quedan personas que sepan lo que he hecho», tartamudeó el vizconde, desesperado por explicarse después de escuchar el disgusto del marqués. «A menos que haya un traidor entre mis hombres». El vizconde le disparó un resplandor frío a su mayordomo, de repente dándose cuenta de que el hombre lo sabía todo. El mayordomo entró en pánico. Tartamudeantes de la lealtad inquebrantable. «Suficiente. El daño está hecho. Centrémonos en arreglar esto», dijo Marquis Relf, sus ojos fijos en el vizconde con decepción no disfrazada. El fracaso previo del Tribunal de Justicia, combinado con esta nueva acusación, lo había dejado profundamente desilusionado con el hombre. Sin embargo, Marqués Relf sabía que abandonar el vizconde directamente establecería un precedente peligroso. Los hombres reunidos aquí eran sus fieles seguidores, y tal movimiento podría hacerlos cautelosos. «Bien. Mantente fuera de esto. Solo lo arruinarás más. Haré que el cazador de Marechaussee lo maneje. Hazlo la próxima víctima en nuestro caso de suicidio en serie». ¿Ganamos? En realidad ganamos. Esto marcó su primera confrontación verdadera con el Tribunal de Justicia, y la victoria fue inmensamente significativa. Rompió el aura de invencibilidad de la corte en la mente de todos. Pero antes de que la celebración pudiera comenzar, se dieron cuenta de que uno de sus mejores héroes no se encontraba en ninguna parte. Este individuo había emboscado solo a un pequeño escuadrón de la Corte de Justicia, casi aniquilándolos por completo. Fue este acto audaz que obligó a los comandantes de la Corte a ordenar a todas sus unidades que se reagrupen, creando la oportunidad perfecta para su contraataque. Sin la contribución de esta persona, podrían haber infligido fuertes bajas. Pero la disparidad en el armamento inevitablemente los habría arrastrado a una batalla agotadora. Fue innegable, esta victoria le debió todo a esta persona. Cuando la espera de su héroe se extendió y la celebración de la victoria permaneció en espera, una creciente sensación de inquietud se asentó sobre el grupo.
No podían sacudir un mal presentimiento. Navia ordenó rápidamente a todos que se separaran y comenzaran a buscar. Mientras tanto, Charlotte estaba realizando una entrevista exclusiva con un trabajador ordinario que había enfrentado sin temor un vizconde corrupto, acusándolo públicamente de abuso. Capítulo 43. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de actuar. El hombre parado antes de Charlotte parecía estar en sus primeros años 40. Llevaba un uniforme de trabajo descolorido, se lavaba pálido de innumerables usos, y su rostro estaba grabado con las profundas líneas de las dificultades. Sin embargo, la cara de este humilde trabajador ahora ardía con una furia irreprimible. Charlotte lo observó con una mezcla de asombro y preocupación. Se había estado preparando para colaborar con Fleu Besendre, planeando exponer los escándalos de ciertos nobles. Pero ella nunca imaginó que alguien sería tan descarado como para acusar públicamente a un acto noble, un acto imprudente que podría costarle su vida, independientemente del éxito. Incapaz de soportar verlo arrojarse al fuego, Charlotte decidió amplificar su voz a través de un informe exclusivo. Esperaba que los nobles, temiendo la reacción pública, duden en tomar represalias contra él. Más allá de esto, no podía pensar en ninguna otra forma de ayudar. Señor Baker, ¿es cierto que posee evidencia crucial contra este noble? Absolutamente, señorita Charlotte. He apostado mi misma vida en esta afirmación. ¿No es esa prueba suficiente? ¿Qué podría ser más valioso que la vida misma? El hombre estaba visiblemente agitado, obligando a Charlotte a detener la entrevista y calmarlo antes de continuar. Señor Baker, ¿por qué no confió la evidencia al Maison Gardiennage? ¡Qué broma! ¿De qué sirve esos oficiales de Maison Gardiennage? ¿No viste cuántos de ellos fueron arrestados recientemente? El hombre se burló, su tono despectivo. Si me preguntas, el Maison Gardiennage en Fontaine ha sido durante mucho tiempo un juguete de los nobles. No pueden resolver un solo caso frío, todo lo que hacen es disputar entre ellos. Afirman investigar crímenes, pero más oficiales mueren durante estas investigaciones que víctimas. Ya ni siquiera sé qué están investigando. ¿Entrega la evidencia a esos tontos incompetentes? Probablemente fabricarían evidencia falsa de los nobles. Bien cielos, Charlotte se sorprendió por la franqueza del hombre. Claramente no le importaba a quien ofendió. Al antagonizar el vizconde, ya había provocado el Tribunal de Justicia. Ahora, al insultar a Maison Gardiennage, estaba prácticamente atrevido al destino para acortar su vida. Esta entrevista no pudo publicarse tal como está. Charlotte resolvió editarlo en gran medida después de que ella terminó. Como si hubiera leído su mente. La mirada del hombre se aferró repentinamente, perforando a Charlotte con su intensidad. Señorita Charlotte, solo acepté esta entrevista porque confié en ti. No puedes torcer mis palabras. Charlotte se sintió completamente indefensa. Señor Baker, ¿se da cuenta de que publicar esta entrevista como es no ayudaría a su actual situación precaria? Solo empeoraría las cosas para ti. Por supuesto que lo sé. Pero mi caída sería más significativa para Fontaine. Aunque su tono era menos apasionado que antes, el peso de sus palabras dejó a Charlotte profundamente sacudida. Si realmente valorara mi vida, habría dejado que toda esta evidencia se pudiera en mi vientre. Pero, Joel Baker. Ten un sueño. Quiero arrancar las máscaras de esos nobles viles y exponer estos parásitos por lo que realmente son. Quiero que mis hermanos y hermanas en Fleu Besendre regresen a la tierra y vuelvan a ver el cielo azul. Quiero que los hijos de los trabajadores ya no sean trabajadores, y los niños de los pobres ya no sean pobres. Charlotte miró fijamente al hombre antes que ella, pronunciando su apasionado discurso. Aunque sus palabras eran sencillas, la viveza de su visión la golpeó profundamente. Sí, pensó, ¿no son tan simples los deseos de la gente común? Sin embargo, aquí en Fontaine, incluso estas humildes aspiraciones parecen imposibles de alcanzar. Era como si un vasto abismo separara a los ricos de los pobres, un abismo tan ancho que incluso los esfuerzos más desesperados apenas podrían unirlo. Sé que estoy tomando un camino peligroso, continuó el hombre, pero ya no puedo tolerar que esta injusticia no se ponga sintonizada. Antes de embarcarse en esto, me aseguré de que mi familia estuviera a salvo. No importa lo que me pase. Su bienestar es todo lo que importa. Charlotte observó en el aturdido silencio mientras el hombre hablaba casualmente de arriesgar su vida. Para él, existía algo que trascendía el valor de su propia vida, un sueño por el que vale la pena sacrificar todo. Su inquebrantable dedicación a sus ideales la llenó de profundo respeto.
Aún ahora, Charlotte sintió una punzada de vergüenza. Había dudado sobre publicar la entrevista exclusiva, sabiendo que sin duda enfurecería a las poderosas figuras que controlaban Fontaine. Pero el coraje y la valentía de Baker la habían inspirado. Charlotte inmediatamente terminó la entrevista, recordando a Baker que tenga cuidado. Y se apresuró a regresar a la sala de redacción de Steam Bird para consultar con el editor en jefe Euprasie. Después de asegurar la aprobación de Euprasie, Charlotte publicó su informe exclusivo sobre Baker, titulado Y Ave a Dream, y se fue apresuradamente con su carta de renuncia en la mano. El artículo encendió las pasiones de la gente de Fontaine una vez más. Cuando se dieron cuenta de que el sueño de Baker reflejaba de cerca sus propias aspiraciones, se convirtió en un símbolo de innumerables ciudadanos comunes. Muchos comenzaron a buscarlo, decididos a protegerlo de los trucos sucios de los nobles. Al leer el informe, los nobles estaban furiosos. Inmediatamente enviaron el Tribunal de Justicia para rodear el pájaro de vapor, con la intención de arrestar a Charlotte. Encontraron solo oficinas vacías, pero el periódico se cerró temporalmente. Los nobles enviaron inmediatamente a un cazador Marechaussee para rastrear rápidamente y eliminar al hombre imprudente. Sin embargo, antes de que el cazador se hubiera ido, la noticia de la muerte del hombre se extendió como un incendio forestal en toda Fontaine. Los nobles estaban atónitos. Espera, ni siquiera habíamos hecho nuestro movimiento todavía. La situación se volvió aún más absurda. Después de una investigación exhaustiva de Maison Gardienge, se descubrió que el sitio de la muerte se había transformado en una habitación cerrada impenetrable. Incapaces de desbloquearlo, declararon provisionalmente al fallecido, Baker, un hombre encontrado apuñalado en la espalda, un suicidio. Ahora, la situación estaba fuera de control. Capítulo 44, otro suicidio. ¿Qué demonios está pasando? ¿Cómo murió antes de lo previsto? ¿Quién actuó sin autorización? No dije específicamente no hacer ningún movimiento de erupción y dejar que el cazador de Marechaussee maneje esto. Marquis Relf estaba prácticamente repleto de ira. El hombre merecía morir, sí, pero no así. Si no hubiera muerto de acuerdo con el plan original, la culpa caería directamente sobre sus hombros. ¿Qué idiota hizo esto? ¿Avanzar ahora, o cuando me entere? Los ojos de Marquis Relf dieron una intención asesina helada. Toda esta situación lo había dejado completamente impotente y expuesto. Lo que más lo enfureció fue que ya había enviado al cazador Marechaussee. Esto significaba que si alguien alguna vez investigara este incidente, tendría la responsabilidad principal. Por primera vez en su vida, Marquis Relf se sintió completamente humillado, su pecho se apretó como si no pudiera respirar. Los nobles barrieron por su mirada, todos se retiraron en sus conchas, bajando la cabeza y fingiendo una profunda contemplación. Nadie se atrevió a dar un paso adelante o pronunciar una palabra. Cuando Marquis Relf recuperó gradualmente su compostura, comenzó a razonar. Probablemente podría descartar a los nobles presentes. Su futuro, incluso sus vidas, estaban completamente en sus manos. No se atreverían a desafiarlo. Estas personas pueden ser tontos, pero no eran lo suficientemente estúpidos como para cometer un crimen que los implicaría directamente. Entonces, ¿qué bastardo estaba tratando de enmarcarlo hoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo podría una herida de puñalada en la espalda posiblemente ser suicidio? Pero eso es exactamente lo que pasó. Su honor de la Corte de Justicia. La habitación del fallecido no tenía ventanas, la puerta estaba cerrada y no había señales de lucha u otra persona en el interior. Este caso solo se puede gobernar un suicidio. De lo contrario, ¿cómo escapó el asesino? Solo un mago podría lograr algo así. Exactamente. Un mago. Reúna el resto de su equipo y traiga a cada mago actualmente en Fontaine para interrogarme. Linney. Linney, que estaba escabullendo en secreto para obtener información, casi perdió la compostura. Realizó magia de escenario. No es magia real. ¿Cómo podría esto involucrar a un mago? Sospechaba firmemente que el Tribunal de Justicia estaba buscando un chivo expiatorio. Hermano mayor, antes, cuando te excusaste para usar el baño, ¿podría haber sido cuando tú? Deja de bromear, Lynette. Linney sonrió impotente al escepticismo fingido de Lynette. Diremos y revisemos los detalles del caso mientras están fuera. Lynette asintió. Parece que es hora de trabajar nuevamente. Activando el modo de trabajo. Mientras hablaba, Lynette canalizó a Nemo Energy, que se desvaneció gradualmente de la vista de Linney. Momentos después, ella reapareció ante él.
He revisado los detalles del caso. Como se esperaba de ti, Lynette. Linnell elogió a su hermana con una sonrisa, luego ajustó su sombrero. Investigamos la escena a continuación. Esta podría ser la oportunidad perfecta para atrapar esos cabras con las manos en la masa. La expresión de Lynette se volvió seria, recordando una pesadilla pasada que habían evitado por poco. Pronto llegaron a la escena del crimen. Aunque el área fue sellada por Maison Gardiennage, el cordón no planteó ningún desafío a sus habilidades. Al entrar en la habitación, entendieron por qué los oficiales habían gobernado apresuradamente la muerte como un suicidio. El espacio estaba muy vacío, completamente estéril. No quedaba un solo elemento, un verdadero ejemplo de indigencia. Incluso la ventana se había ido, transformando la cámara en un recinto claustrofóbico, similar a un ataúd. En el momento en que la puerta estaba cerrada, la cámara secreta estaba sellada. El vacío total de la habitación solo profundizó las sospechas de Linnell. Quizás los métodos del culpable requirieron la ausencia completa de evidencia, sin dejar rastro. O tal vez la sala había sido despejada para buscar evidencia que el fallecido podría haber traído, o eliminar cualquier pista que no pudiera ocultarse. Incluso era posible que algunos miembros de Maison Gardiennage estuvieran trabajando para los nobles. Linnell se negó a creer que la muerte fue un suicidio. Él y Lynette registraron meticulosamente la sala en busca de otras pistas, examinando cada esquina en busca de pasajes secretos o compartimentos ocultos. Justo cuando los nobles trataron frenéticamente de contener las consecuencias del incidente, los magos se quedaron desconcertados de pulseras plateadas sujetadas en sus muñecas, y una multitud enojada rodeó a los oficiales de Maison Gardiennage. De repente apareció una mujer, que afirmaba ser la esposa del fallecido. Ella comenzó llorando amargamente por la muerte de su esposo, luego denunció furiosamente la incompetencia de la Gardiennage de Maison. Finalmente, declaró que perseguiría los cargos contra el vizconde en lugar de su esposo. Revelando que la evidencia no se había incautado, estaba en su poder. La apariencia repentina de la mujer reavivó la tormenta en Fontaine, dejando a los nobles completamente aturdidos. Aunque la muerte del hombre había causado problemas considerables para los nobles, no había evidencia directa que los vinculara con el crimen. Creían que si pudieran resistir la tormenta, el escándalo eventualmente se desvanecería. Pero ahora, había surgido la esposa del fallecido, alegando poseer la evidencia crucial y prometiendo continuar con el enjuiciamiento. ¿Debían darle la culpa a nada? Incluso Marquis Relf dudó. No podía decidir si despachar al cazador Marechaussee para silenciarla. Temía que su muerte encendiera una revuelta pública en toda regla. Si el Maison Gardiennage aún no hubiera gobernado la muerte del hombre un suicidio, podrían haberse salido con la suya con la culpa al perpetrador de casos suicida en serie. ¿Pero el público realmente creería tal conclusión ahora? Al final, Marquis Relf envió a la recientemente devuelto Marechaussee Hunter nuevamente a la acción. No podía arriesgarse a que el vizconde sea procesado con éxito, para que el hombre no lo traicione bajo presión. Nadie dudaba de la autenticidad de la evidencia. Después de todo, el fallecido había jurado su vida. Un voto que Neuvillette tomó con la máxima seriedad. Neuvillette había ofrecido la protección del hombre, pero él se negó. Entendiendo su desconfianza por las autoridades de Fontaine, Neuvillette no presionó el asunto. Sin embargo, poco después de que el cazador de Marechaussee se fue, llegaron las noticias de la muerte de la mujer. Las puertas y las ventanas estaban bloqueadas desde el interior, sin otras salidas. Las manos y los pies de la mujer estaban atados, su boca amordazada y una cuerda alrededor de su cuello indicó la muerte colgando. Después de una investigación preliminar, el Maison Gardiennage concluyó que probablemente era suicidio. Cuando se anunció esta conclusión, el público estalló en indignación. Capítulo 45. Por favor, créanos, esto tiene mucho sentido. Las puertas y ventanas de la habitación estaban completamente cerradas desde el interior. El único objeto en la habitación, aparte del cuerpo, era un taburete volcado. Aunque las manos y los pies del fallecido estaban atados, no había signos de lucha o altercado en su cuerpo. Tampoco se detectaron drogas en su sistema. Toda evidencia la apunta a patear el taburete y completar el acto de colgar. Por lo tanto, concluimos que la muerte fue suicidio. Al escuchar esta deducción, el público explotó con ira. ¿No le duele la conciencia por escalar tales tonterías? ¿Por qué alguien que planea suicidarse se molestaría en atar sus propias manos y pies primero? ¿Y cómo podría incluso atarse así? ¿Crees que todos somos tontos?
Oh. El oficial de Maison Gardienge encargó a calmar a la multitud forzó una sonrisa irónica. Él tampoco lo entendió, pero los herméticos bloqueados. El misterio de la sala en la escena, junto con la ausencia completa de cualquier signo de lucha en el difunto, solo podría conducir a una conclusión. La víctima había sido atada voluntariamente y se ahorcó voluntariamente. Si las dos víctimas no hubieran estado casadas, el Maison Gardiennage podría haber sospechado una conexión con el caso de suicidio en serie. Después de todo, el moderno Maison Gardiennage había destrozado la sabiduría convencional y surgió de las cenizas del incidente Aba Aba. No importa cuán absurdo pueda parecer un suicidio, ahora podrían aceptarlo con compostura inquebrantable. Sin embargo, la investigación reveló que las víctimas no solo estaban casadas sino que también tenían un hijo de alrededor de 10 años, un marcado contraste con las víctimas del caso suicida en serie. Por ahora, descartaron cualquier conexión entre los dos incidentes. 1. La prioridad inmediata fue administrar el sentimiento público. Si bien los propios oficiales podían aceptar con calma incluso los suicidios más extravagantes, el público claramente no pudo. Por favor, confíe en la profesionalidad de Maison Gardiennage, suplicó el oficial. Si bien esta conclusión puede parecer contradictorio, le aseguramos que es completamente razonable. La víctima realmente se quitó la vida. Mierda. Esa mujer era demasiado corta para llegar a la cuerda incluso mientras estaba parado en el taburete. ¿Está sugiriendo seriamente que saltó del taburete hacia el soga? Por favor, confíe en el Maison Gardiennage, repitió el oficial. El informe de la autopsia confirma esta secuencia de eventos. No confiaría en ti por lo que pudiera lanzarte. Ya ni siquiera te molestas en hacer un espectáculo, ¿verdad? La ira de la multitud solo se intensificó con cada explicación de los oficiales de Maison Gardienge. Aunque los oficiales presentaron evidencia, la confianza pública en la fuerza se había desplomado a cero absoluto. La gente se sintió completamente traicionada, como si estuvieran siendo tratados como tontos. ¿Suicidio? ¿Creen que somos idiotas? La evidencia podría fabricarse fácilmente. Después de todo, el Maison Gardienge sirvió a los nobles. ¿Cómo podrían producir evidencia que pueda implicar a sus clientes? Muchos pensaron en secreto que después de la masacre de los residentes de Fleuve-Cendre hace solo unos días, estaba claro que pocos, si alguna, de los oficiales de Maison Gardienge eran inocentes. Todos eran parásitos corruptos. En ese momento, alguien en la multitud gritó que se había encontrado otro cuerpo, y la escena se quedó en silencio. Después de un breve momento de aturdida confusión, los oficiales de Maison Gardienge rápidamente enviaron a algunos hombres a la escena del crimen. Llegaron a una puerta apretada y vieron sangre filtrándose desde debajo de la grieta. La ubicación no estaba lejos de donde había muerto la mujer, intensificando el creciente sentido de temor de los oficiales. Cuando forzaron la puerta a abrir, encontraron las mismas ventanas y puertas cerradas, la misma habitación estéril, se confirmaron sus peores temores. Luego vieron a un niño acostado en el piso, su espalda se acerque con heridas de bala y sangrando profusamente. Agarrado en su mano estaba el arma homicida, un arma. Los oficiales miraron con incredulidad. ¿De ninguna manera, no otra vez? Aunque todavía no se ha realizado una investigación exhaustiva, una sombría premonición se resolvió en sus corazones, esto también sería un suicidio. Como se esperaba, no pasó mucho tiempo antes de que se anunciaran los resultados de la investigación, en medio de la supresión forzada de la multitud de su ira y dolor. El fallecido fue encontrado muerto en una habitación cerrada. Tanto la puerta como las ventanas estaban atornilladas desde el interior, y nadie más estaba presente cuando se descubrió el cuerpo. No había signos de que ninguna otra persona haya estado en la habitación. La herida fatal fue un disparo en la parte posterior. El examen reveló marcas de quemaduras de alta temperatura en la piel, lo que indica que el arma se disparó a la mano en blanco. El arma encontrada en la mano del difunto se identificó como el arma homicida. Si bien la investigación sobre cómo el fallecido obtuvo el arma de fuego aún está en curso, el caso se ha clasificado preliminarmente como un suicidio. La Gardiennage Maison retuvo un detalle crucial: el fallecido era el hijo de las dos víctimas anteriores. Pero incluso sin esta información, la furia del público era innegable. Después de esperar tan ansiosamente por tal conclusión, muchos en la multitud ya no podían contenerse. ¿Eres humano? Una voz gritó. Era solo un niño, 5 años. ¿Cómo podría un niño de 10 años aprender a usar una pistola? ¿Qué razón tendría que quitarse la vida?
¿Y por qué se dispararía en la espalda? Todos, por favor, mantén la calma. Este es el resultado de la investigación de Maison Gardienge. Si una mujer de 80 años pudiera escalar paredes y saltar en los tejados recientemente, es perfectamente razonable que un niño de 10 años sea competente con armas de fuego. Por favor, todos, mantengan su compostura y confíen en el Maison Gardiennage. ¿Compostante? ¿Cómo puedes pedir compostura cuando arrojas mentiras tan descaradas? No eres más que los Lopa de los nobles. Arrestarlos de inmediato. Así es. Arrestarlos. Espera un minuto. Recuerdo que el señor Baker tuvo otro hijo además de su esposa. ¿Podría este niño ser suyo? La multitud se congeló ante esta sugerencia. Luego, sus miradas se volvieron aún más frías mientras miraban a los oficiales de Maison Gardienge. Sintiendo el cambio en el estado de ánimo, los oficiales consideraron huir, pero estaban completamente rodeados por la mafia frenética, dejándolos sin escape. La multitud se adelantó, dominó a los oficiales y los ató con fuerza. Entonces, alzando a sus cautivos sobre sus hombros, marcharon en una procesión atronadora a la propiedad del vizconde, el objetivo de las acusaciones, y lo rodearon. Sal aquí, maldito bastardo. ¿Crees que todos somos tontos, tragando tus ridículas mentiras? Incluso un vizconde se atreve a actuar tan arrogantemente. Nobles merecen ser colgados de farolas. Aterrorizado, el vizconde se retiró a la cámara secreta de su mansión, ordenando a sus guardias y a Gardemec que asegure la finca y lo proteja. Confía de las capacidades de combate de Gardemec, la multitud simplemente rodeó la mansión, sin hacer que no se mueva para asaltarlo. A medida que llegaron más personas, encontraron la mansión del vizconde ya anillaban 3 capas de profundidad con los manifestantes. Incapaces de penetrar en la multitud, cambiaron su enfoque a las propiedades de otros nobles, lo rodean. Estos nobles corruptos estaban todos juntos en la liga, ninguna de ellos eran inocentes. Ven, asesinos. Ven ahora. Al escuchar el alboroto afuera, Marquis Relf miró por su ventana para ver su mansión asediada. Su rostro se oscureció al color del hollín. Capítulo 46. Calmar la tormenta. Marquis Relf estaba tan enfurecido que sentía como vomitando sangre. Esta fue la segunda vez que esto sucedió. Acababa de enviar a los cazadores de Marechaussee, y ahora estaban muertos, dejándolo para tomar la culpa una vez más. ¿Quién estaba planeando contra él? Un mar de caras se arremolinó por la mente de Marquis Relf. Pero no podía entender quién poseía la astucia y la capacidad de orquestar este esquema. Después de un tiempo, Marquis Relf finalmente recuperó la compostura. Se dio cuenta de que ahora no era el momento de descubrir quién lo había establecido, sino cómo calmar la crisis de desarrollo. El vizconde tuvo que ser eliminado. Si estaba realmente involucrado o no en este asunto, ahora estaba irrevocablemente contaminado por la sospecha. Si Marquis Relf dudara por más tiempo, la indignación del público se agitaría sin control, y él mismo podría convertirse en el chivo expiatorio. Aunque su autoridad era considerable, finalmente era solo un marqués. Si sacrificarlo se considerara necesario para apaciguar al público, los que están por encima de él no dudarían. Ya no podía permitirse el sentimentalismo. El vizconde incompetente merecía morir. Ni siquiera pudo cubrir sus propias pistas, en cambio arrastrando el fuego a la puerta de Relf. Maldita sea él. Con este pensamiento, Marquis Relf convocó al cazador de Marechaussee y le ordenó que eliminara el vizconde. Al recibir sus órdenes, el cazador Marechaussee inmediatamente dejó la mansión del vizconde. A pesar de que la mansión ahora estaba rodeada de una mafia enojada, se deslizó sin esfuerzo sin ser notado. Los Gardemecs detectaron su presencia pero no tomaron medidas. Simplemente ignorándolo. El cazador Marechaussee se dirigió rápidamente a la habitación del vizconde y rápidamente localizó la cámara secreta. Cuando el vizconde vio aparecer al cazador, se sorprendió al principio. Pero al reconocerlo como uno de los hombres de Marquis Relf, dejó escapar un largo suspiro de alivio. Gracias a Dios. Debe haber sido enviado por Marquis Relf para rescatarme. No, estoy aquí para informarte que ha llegado tu momento. El vizconde miraba fijamente, claramente no comprendía. Un objeto metálico frío presionado contra su sien, enviando un escalofrío por su columna vertebral. Espera. Debe haber algunos malentendidos. Estallido. Sin dudarlo. El cazador de Marechaussee apretó el gatillo. Casualmente arrojó el arma al lado del cuerpo del vizconde, borró todos los rastros de su presencia y desapareció en la noche. Algún tiempo después,
el mayordomo, dibujado por el disparo, descubrió el cuerpo sin vida del vizconde en la cámara secreta. La vista lo aterrorizó tanto que se derrumbó al suelo. Esto es terrible. El vizconde. De repente, un pensamiento horrible lo golpeó, lo que le hizo temblar violentamente. Enmendó apresuradamente sus palabras. El vizconde tomó su propia vida de la culpa. La muerte de un noble envió ondas de choque a través de Fontaine mucho mayor que la pérdida de ciudadanos comunes. Cuando se extendió la noticia de que el vizconde se había suicidado por culpa, pocos cuestionaron su veracidad. En cambio, la mayoría creía que sus esfuerzos colectivos finalmente habían abrumado al vizconde, llevándolo a quitarse la vida bajo el peso de la presión psicológica. Con esta salida emocional, la gran mayoría de la población abandonó cualquier intento adicional de desafiar a las autoridades gobernantes de Fontaine. Sin embargo, esta resolución por sí sola no logró satisfacer su sed de justicia. Investigue a fondo el Maison Gardiennage. Este grito de Raleigh desató una presión sin precedentes sobre el Maison Gardiennage. Al final, toda la unidad fue suspendida pendiente de revisión, sus deberes transferidos temporalmente al Tribunal de Justicia. Después de que el Tribunal de Justicia asumió los deberes de Maison Gardiennage, el público seguía más preocupado por los 3 casos previamente clasificados como suicidios. A su asombro, el Tribunal de Justicia. El examen de la evidencia solo confirmó la evaluación inicial, las 3 muertes parecían ser suicidios. Aunque esta conclusión parecía absurda, su meticuloso análisis de cada pista los llevó a la misma respuesta que la Gardiennage Maison. El tribunal incluso trajo equipos especializados para detectar residuos elementales, esperando descartar la posibilidad de la participación de un titular de la visión. Los resultados fueron negativos, lo que indica que nadie había usado potencia elemental en las escenas. Sin embargo, el Tribunal de Investigadores de Justicia, que carece de experiencia con casos de suicidio en serie, no pudo etiquetar las 3 muertes como suicidios, ya sea debido a sus propias dudas o presión desde arriba. En consecuencia, la corte comenzó a interrogar a los magos capturados. Después de un interrogatorio extenso, no encontraron nada sospechoso. ¿Hemos detenido a todos los magos actualmente en Fontaine? No, parece que uno llamado Linné todavía está en libertad. Por cierto, nuestra investigación sugiere que este mago está conectado con el Fatui. ¿Deberíamos seguir arrestándolo? ¿El Fatui? Eso lo explica todo. Sí, arrestarlo. Este incidente ha ofendido a casi todas las figuras importantes en Fontaine. Incluso la influencia de esa persona no será suficiente para protegerlo esta vez. Después de enviar un equipo para buscar toda la ciudad para Linné, las 2 voces reanudaron su conversación. ¿Realmente crees que Linné es el culpable? Si él es o no, no importa. Mientras el público vea que el Tribunal de Justicia está tomando medidas, eso es suficiente. Cuando Linné escuchó que él y Linette se habían convertido en sospechosos en los 3 casos recientes, y que el Tribunal de Justicia estaba llevando a cabo una cacería humana de toda la ciudad para ellos, se sorprendió momentáneamente. Pero rápidamente se dio cuenta de que la noticia se estaba extendiendo con velocidad inusual. Normalmente, los sospechosos detenidos requirieron mantener el secreto para evitar que huyan y complicen la investigación. Linné no tardó mucho en comprender el esquema de la Corte de Justicia, y su expresión se volvió fría. En comparación con el Maison Gardiennage, el Tribunal de Justicia estaba podrido en su núcleo, recurriendo a tales tácticas pequeñas. Linné estaba seguro de que si el Tribunal de Justicia podría aprehenderlos como sospechosos y, en última instancia, condenarlos dependía por completo del resultado de las negociaciones en niveles más altos. En cuanto a si el padre los traicionaría, el pensamiento nunca cruzó la mente de Linné. Eran familiares. No es una relación que pueda ser cortada por simples intereses políticos. No te preocupes, Linette, le aseguró Linné. El padre se encargará de esto por nosotros. Linette asintió en respuesta y reenfocó su atención en la escena del crimen. Actualmente estaban en la ubicación del tercer asesinato, pero al igual que los 2 sitios anteriores, no importa cuán a fondo investigara, no pudieron encontrar nuevos clientes potenciales. Sin embargo, las acciones finales de la víctima fueron inquietantemente extrañas, inquietantemente recordadas a las del caso de suicidio en serie. Sin embargo, a diferencia de las víctimas anteriores, esta tenía una familia. A menos que el asesino haya cambiado su objetivo. Espera un minuto. Mientras que la víctima tenía una familia, no tenían otros parientes o amigos cercanos.
Si consideraban a las tres víctimas como una sola entidad. Linney apretó su puño con fuerza, sintiendo que se estaba acercando a la llave de este misterio. Capítulo 47. Abre la puerta, entrega. A medida que la indignación pública disminuyó gradualmente, los periodistas ansiosos por una historia sensacional comenzaron a surgir. Estoy seguro de que todos han estado siguiendo de cerca los eventos recientes. Los tres casos previamente clasificados como suicidios por Maison Gardienge ahora han sido tomados por el Tribunal de Justicia. Recientemente, el Tribunal de Justicia nombró a Linney, el famoso mago en el apogeo de su fama, como sospechoso en estos tres casos. ¿Pero es Linney realmente el culpable? Escuchemos lo que nuestro experto tiene que decir. Experto, gracias por unirse a nosotros. ¿Crees que Linney es el verdadero asesino en estos tres casos? Es posible, pero también es posible que no lo sea. Parece que nuestro experto tiene una perspectiva única. ¿Qué pasa con la familia que murió recientemente? ¿Crees que sus muertes fueron suicidios? Sí, lo fueron. Para evitar incurrir en la ira de los nobles enfurecidos, cualquier persona con un mínimo de posición social evitó discutir el reciente incidente. Los periodistas temerosos que se atrevieron a investigar pronto recibieron avisos de terminación de sus periódicos. Pero estas fueron meras notas al pie. En Hotel de Bord, Marquis Relf y sus asociados se habían reunido una vez más. Sin embargo, a diferencia de sus reuniones anteriores, a pesar de que todos estaban presentes, nadie se atrevió a hablar. La razón no era simplemente la expresión sombría de Marquis Relf. Más importante aún, el vizconde había sido suicidado. Todos los presentes sabían perfectamente cómo había muerto el vizconde, y sus miradas en Marquis Relf tenían un toque de miedo. Si bien entendieron los motivos del marqués, algunos incluso se sintieron secretamente aliviados de haber actuado tan rápidamente, ya no podían verlo con su antigua complacencia. Después de un silencio largo y tenso, Marquis Relf se aclaró la garganta, intentando aliviar la atmósfera opresiva. No perderé el tiempo explicando lo que pasó. Si no cubre sus pistas correctamente, dejando cabos sueltos para que aquellos con motivos ocultos exploten, no tiene a nadie a quien culpar a usted mismo cuando las cosas van hacia el sur. Lo mismo ocurre con todos ustedes, declaró Marqués Relf. Si algo así sucede nuevamente, recuerda como una historia de advertencia. Al escuchar sus palabras, los nobles asintieron de acuerdo. Al mismo tiempo, estaban revisando en secreto sus acciones pasadas, preguntándose quién podría saber qué y preparándose para eliminar a cualquiera que se conecte remotamente con sus indiscreciones como precaución. Al ver que su advertencia había entrado en vigencia, la expresión de Marquis Relf finalmente se suavizó ligeramente. Ponemos el pasado detrás de nosotros y centrémonos en cómo manejar el problema de Fleuve Cendre ahora. ¿Esos insectos todavía se atreven a resistir? Parece que necesitan una lección sangrienta. El ambiente en la habitación se iluminó mientras Marqués Relf hablaba. Estaba claro que tenía la intención de tomar medidas decisivas contra la facción Fleuve Cendre, ansiosa por desatar todo suspense. Frustración por la resistencia de Fleuve Cendre. Sin embargo, quedaron varios desafíos. La más apremiante fue la entrada estrecha y única para Fleuve Cendre, lo que les impidió transportar armas pesadas al área. Además, Fleuve Cendre estaba ubicado debajo de Fontaine. La perturbación de la escala se arriesgó a desgarrar otra protesta pública contra el Tribunal de Justicia, similar a las recientes quejas masivas. Aunque los presentes ejercieron un poder considerable y encontraron a la Corte de Justicia como una herramienta conveniente, sabían que Fontaine no estaba completamente bajo su control. Demasiados disturbios podrían llevar a un cálculo para todos ellos. Los acontecimientos recientes sin duda habían disgustado a sus superiores, y tendrían que pisar más cuidadosamente a partir de ahora. La estrategia ideal habría sido dividir las facciones dentro de Fleuve Cendre y aplastarlas una por una. Sin embargo, estos orgullosos nobles se negaron a comprometerse con los gusanos que habían vivido en Fleuve Cendre durante generaciones. Mientras reflexionaron sobre cómo lidiar con la mafia rebelde en Fleuve Cendre, un repentino golpe resonó en la puerta. «Abre. Entrega». Una voz juvenil llamada desde el pasillo, haciendo que los nobles intercambien miradas perplejas. ¿Quién ordenó la comida para llevar? La cara de Marquis Relf palideció. Se negó a creer que cualquiera sería lo suficientemente tonto como para ordenar la comida para llevar. E incluso si lo hubieran hecho, sus guardaespaldas los habrían interceptado. Sin embargo, aquí la persona de entrega estaba parada, audaz como latón,
en la puerta. ¿Qué le había pasado a los guardias que había publicado afuera? Además, los otros nobles habían traído sus propias retineas. Hotel de Bord había sido reservado por completo para su uso, cada habitación llena de personal. ¿Por qué no habían notado nada? ¿Dónde estaban ahora y por qué no habían hecho un sonido? ¿Podría ser? Un escalofrío corrió por la columna vertebral de Relf cuando la idea lo golpeó. En ese momento, una brillante hoja hidráulica azul disparó por la puerta, destrozando sin esfuerzo la cerradura. La puerta se abrió con un choque. Mis disculpas, todos. Anunciada una voz. Mi orden estaba a punto de expirar, así que me tomé la libertad de dejarme entrar. ¿No confío en nadie? Una figura con una máscara de bufón se dirigió a la habitación, girando ociosamente con la cuchilla hidráulica que había usado para romper la cerradura. Una visión hidroeléctrica colgaba de su cintura. La máscara ocultó su rostro, pero su voz traicionó un tono inquietantemente juvenil. El intruso inmediatamente estableció lo que estaba cargando, y una barrera de energía oscura envolvió rápidamente toda la habitación. ¿Quién eres? Los nobles retrocedieron en las esquinas de la habitación, sus gritos en pánico y los gritos acusatorios que se suman al caos. Incluso Marquis Relf perdió la compostura, su mano se deslizó en su abrigo. El joven intruso parecía completamente inmutado por la conmoción. ¿Cómo puedes olvidar llevar el dispositivo de cancelación sólida a la reunión? Gracias a Dios que lo entregué a tiempo, o toda nuestra conversación habría sido escuchada. Ah, y todos, ten en cuenta que el producto todavía está en la fase experimental. Si absorbe demasiado sonido, podría causar un desequilibrio energético. En pocas palabras, esta máquina podría saltar y soplar todo este lugar altísimo. Al escuchar esto, Marquis Relf sintió que su mano temblaba en su bolsillo, mientras que los otros nobles estaban paralizados por el miedo. Varios casi jadearon en voz alta, pero innumerables manos dispararon para sujetar la boca. Este hombre está completamente loco. Ese fue el pensamiento atravesando la mente de todos. Como el presente noble de más alto rango, Marquis Relf recuperó su compostura más rápido que los demás. Como el intruso no había comenzado a matar de inmediato a las personas, su objetivo claramente no se derramó sangre. Monsieur, ¿puedo preguntar qué te trae aquí? El hombre giró su mirada a Marquis Relf y respondió en un tono indiferente, parece que eres el que está a cargo. Perfecto. Me gustaría discutir una asociación potencial con usted. Capítulo 48. Envíame tu dirección y haré que alguien salte por ti. Parece que todos han tenido un pequeño problema últimamente. Estoy seguro de que todos están bastante angustiados. Pero no te preocupes más, porque estoy aquí ahora. No amo nada más que ayudar a las personas a superar sus problemas. Creo que ya me has reconocido. Eso es correcto. Yo soy quien orquestó el caso de suicidio en serie. ¿Qué? En el momento en que el joven terminó de hablar, un jadeo colectivo de asombro estalló de la multitud. Rápidamente le apretaron las manos sobre la boca, mirando nerviosamente el objeto negro a sus pies. Las olas de energía que emanaban de ella los llenaban con temor primal. Aunque Marquis Relf había sospechado durante mucho tiempo, escuchar al joven confesar a su identidad en persona lo obligó a reconocer que había subestimado las capacidades de su oponente. El aura de la locura que rodea al joven ciertamente se ajusta al perfil del perpetrador, pero creyendo ciegamente que todo lo que alguien dijo no era la marca de un hombre prudente. Después de elegir cuidadosamente sus palabras, Marquis Relf habló lentamente. Usted afirma ser el autor intelectual detrás del caso suicida en serie. ¿No debería proporcionar alguna evidencia para respaldar su afirmación? ¿Oh, no me crees? Al escuchar el tono del joven afilado con un toque de amenaza, Marquis Relf sintió una oleada de pánico. Después de todo, ¿quién no estaría aterrorizado por un loco que se atrevió a colocar una bomba a sus pies? Sin embargo, decidido a lograr su objetivo, Marquis Relf se obligó a mantener una fachada tranquila, continuando hablando bajo las miradas horrorizadas de los otros nobles. ¿No dijiste que querías discutir una asociación? La confianza es primordial en cualquier colaboración. Si no puedo verificar su identidad, ¿cómo podemos avanzar? El joven parecía reflexionar sobre esto. Al ver que no había volado de inmediato, muchos nobles respiraban en secreto suspiros de alivio, limpiando el sudor de sus frentes. Sin que ellos lo supieran, una buena capa de transpiración también se había formado en la frente de Marquis Relf. Pero no se atrevió a levantar una mano para limpiarlo. Necesitaba monitorear cada movimiento del joven,
el dispositivo oculto debajo de sus túnicas podría ser su único salvavidas y la situación se intensificó. Afortunadamente, aunque el joven estaba claramente desquiciado, parecía capaz de razón. Muy bien, dijo el joven, haces un punto válido. Después de un momento, el joven parecía haber entendido y asintido finalmente. Supongo que debería probar mi identidad. Al escuchar esto, Marquis Relf respiró un pequeño suspiro de alivio, anticipando ansiosamente la información útil que el joven podría revelar. Su mayor temor era que el autor del caso de suicidio en serie poseía algunos medios para controlar las acciones de las personas. Por eso estaba dispuesto a arriesgar todo para obtener información del joven. Pero el siguiente instante, las palabras del joven congelaron la expresión del marqués. Muy bien, dame tu dirección. Enviaré a alguien para que salga de tu techo. Marqués Relf sintió que su cuero cabelludo se arrastraba con horror y tartamudeaba frenéticamente. No, eso no será necesario. El joven le dio una mirada perpleja. ¿No dijiste que la confianza es lo más importante en una asociación? No crees en mi identidad. Pero así es como pruebo que soy absolutamente confiable. A medida que la voz del joven se hizo más fuerte, sus ojos ardían con una locura inconfundible. La multitud entró en pánico y luchó por cubrirse detrás de cualquier cosa que pudiera ofrecer una protección mínima contra una explosión inminente. Sal de aquí. Encontré este lugar primero. Entregue el gabinete. Soy un conteo. ¿Por qué este maldito hotel no tiene un pasaje secreto? La escena descendió al caos, sin embargo, todos bajaron instintivamente sus voces. Después de todo, incluso si estaban condenados, no querían ser tirados a los pedazos en ese momento para perder el control de su volumen. Lo que quiero decir es, creo completamente tu identidad ahora. Podemos omitir los trámites y hacer directamente a discutir nuestra colaboración sin perder más tiempo en las verificaciones. Marqués Relf intervino apresuradamente, tratando de calmar al joven. ¿Es eso así? El estado de ánimo del joven parecía suavizar ligeramente estas palabras. A medida que su voz disminuyó, el aura opresiva que emana del dispositivo a sus pies se disipó gradualmente, lo que le dio una ola de alivio al grupo. El joven luego giró su mirada a los demás. ¿Y tú? ¿También crees en mi identidad? Si no, no dude en darme las direcciones de su casa. No te preocupes, definitivamente probaré quién soy. Las palabras del joven enviaron un escalofrío por las espinas de todos, y hablaron apresuradamente. No, no es necesario. Confiamos completamente en ti, Monsieur. ¿Quién se atrevería a no conocer a alguien que pudiera hacer que salgan de un edificio solo porque lo deseaba? Parece que ya hemos establecido una cantidad considerable de confianza, dijo el joven, asintiendo con satisfacción ante sus reacciones. Luego se volvió hacia Marquis Relf. Ahora, debemos discutir nuestra colaboración. Tenemos curiosidad por saber qué tipo de colaboración tienes en mente, Monsieur, dijo Marquis Relf con cautela. Ja. ¿Por qué, en lo que estás trabajando actualmente, por supuesto? El joven estalló en reír. Y las fluctuaciones de energía alrededor de sus pies se intensificaron dramáticamente. Los nobles volvieron a sus escondites preestablecidos en terror. Marqués Relf los maldeció a todos hasta la muerte. Quería desesperadamente encontrarse a sí mismo, pero se obligó a mantener un comportamiento compuesto mientras trataba con este loco. Purgando Fleubecendre, me gusta bastante, continuó el joven. Pero no es suficiente. No es suficiente. Deberíamos limpiar completamente toda el área. Esas alimañas en Fleubecendre no tienen derecho a existir en este mundo. Es una pena que mis acciones anteriores fueron demasiado sutiles para estas alimañas, comentó Marqués Relf. Todavía no han comprendido esa muerte es su verdadero destino. Parece que necesitan un poco, ayuda para comprender esta verdad fundamental, respondió el joven. Parece que nuestros intereses se alinean, Monsieur. Al escuchar sus sospechas confirmadas, Marquis Relf sintió un destello de alivio. En verdad, la pretensión de purgar Fleubecendre es simplemente una forma de arrullar esos miserables en la complacencia. Nuestro verdadero objetivo es su completa erradicación. Marqués Relf reveló sus verdaderas intenciones, lo que llevó al joven a reír. Excelente. Tu crueldad gana mi aprobación. Marqués Relf forzó una sonrisa tensa y asintió. Aunque las palabras del joven eran peculiares, Relf las descartó como las divagaciones de un loco. Sin el conocimiento de Relf,
Una sonrisa fría y siniestra acechaba debajo de la máscara de payaso del joven. Entonces, sobre nuestra colaboración. No tan rápido, interrumpió la juventud. Parece haber un detalle crucial que aún no hemos abordado. Una inquietud repentina se arrastró sobre Marquis Relf, llenándolo con una premonición de desastre. Parece que aún no me han demostrado que confíen lo suficiente para esta colaboración. Capítulo 49. El don de la cooperación. Demuestra, confianza. Las palabras del joven dejaron el grupo aturdido. Sí, confianza. La confianza es el elemento más crucial de cooperación. Después de todo, ustedes mismos me dijeron eso. Entonces, aquellos de ustedes que lo mencionaron seguramente deben tener una manera de satisfacerme, ¿verdad? Un escalofrío corrió por el grupo. Aunque solo podían ver la máscara de payaso del joven, imaginaron la horrible sonrisa que acecha debajo de ella. ¿Qué quieres que hagamos? Marqués Relf preguntó con calma, luchando por recuperar la compostura. Simple. Solo salta por la ventana. El joven se rió entre dientes y señaló la ventana. Al saltar, probará que tiene la confianza necesaria para completar esta colaboración. El grupo miró nerviosamente la altura vertiginosa fuera de la ventana, sus piernas se volvieron de repente hacia la gelatina. Por supuesto, hay una excepción. La mirada del joven volvió a Marquis Relf, con el dedo ahora apuntando hacia él. Después de todo, es mejor que la confianza se quede a los perros bajo mi orden, dijo Marquis Relf. ¿Estás de acuerdo, no? Creo que nos entendemos perfectamente sobre este asunto. O tal vez estás planeando demostrarme personalmente tu lealtad. Marquis Relf no tenía intención de arriesgar un salto desde la ventana del tercer piso. Aunque no es una gran altura. Un ligero error de cálculo podría dar lugar fácilmente a las piernas o brazos rotos. La peor suerte podría significar un cuello roto, dejando a uno para esperar una mejor reencarnación. Sabiendo que esta decisión crearía resentimiento entre sus seguidores, Marquis Relf les ordenó a regañadientes que saltaran. Marqués Relf, mira estos viejos huesos. Seguramente moriré si salto. Suplicó un anciano noble. ¿Entonces crees que estaría bien saltando? La cara de Marquis Relf se endureció ante el desafío. Déjame ir primero. Una conmoción repentina desde atrás hizo que todos se volvieran. Vieron el vizconde Leonard, el hombre que previamente había suministrado productos a Marquis Relf. Ya saltando por la ventana. Un fuerte ruido sordo, seguido de un grito penetrante, resonó en la habitación. Los otros se congelaron en estado de shock, pero los ojos de Marqués Relf brillaban de satisfacción. Vizconde Leonard. Recordaré esto. Los espectadores maldecieron internamente. Prácticamente están tirando sus vidas solo para besar sus botas. Mientras dudaban, otro hombre tenía una idea. Agarrando un cojín de sofá, saltó por la ventana sin un sonido, aparentemente aterrizando de manera segura. Después de un momento de aturdido silencio, el resto se apresuró a cualquier cosa que pudiera servir como amortiguación. Pronto, las ventanas del tercer piso del Hotel de Bord parecían canastas de vapor llena de bola de masa de masa de masa de masa de masa. Como nobles, que una vez ejercieron un inmenso poder se alinearon para saltar, dejando a los transeúntes ágapes en el extraño espectáculo. Cuando el último noble, incapaz de encontrar un cojín y obligado a confiar en los otros abajo para romper su caída, finalmente saltó, la habitación de repente se sintió mucho más espaciosa. Marqués Relf maldijo internamente a los tontos que no le habían dejado cojines. Volviendo al joven antes que él, dijo, debes estar satisfecho ahora, ¿no? Al escuchar las palabras de Marquis Relf, el joven parecía salir de su aturdimiento, su tono se volvía alegre. Excelente, excelente. Una actuación verdaderamente espectacular. Ahora que hemos conocido por un tiempo, me doy cuenta de que todavía no sé tu nombre. Marquis Relf indicó rápidamente su nombre. Relf. Relf, ese es un buen nombre. El joven asintió pensativamente. Bueno, entonces, Monsieur Relf, discutamos nuestra colaboración. Para ser sincero, mi mano de obra es bastante limitada, y es difícil reclutar nuevos miembros. Pero tenga la seguridad, aunque pocos en número. Cada una de mi gente es excepcionalmente capaz. No necesitas preocuparte por eso. Te demostraré esto pronto, como una muestra de nuestra asociación. Relf no estaba particularmente interesado en el regalo prometido. En cambio, se centró en la admisión anterior del joven de mano de obra limitada.
Confirmó esto su sospecha de que, si bien el joven poseía un potente método de control mental, ¿vino con severas limitaciones? Así es, pensó Marquis Relf, esa debe ser la razón por la que me buscaron como compañero. De lo contrario, podrían haber logrado perfectamente bien por su cuenta. Con esta realización, Marquis Relf sintió un considerable levantamiento de peso de su corazón. Ya no le preocupaba la posibilidad de que sus colegas estén bajo el control de otra persona. Después de todo, si realmente poseían tal método, no necesitarían colaborar con él en absoluto, podrían simplemente manipular sus acciones directamente. Próximo. Los dos discutieron brevemente su plan operativo. La estrategia central permaneció sin cambios. Las fuerzas de Relf encabezarían el asalto, mientras que el joven permanecería integrado en sus filas, listas para atacar desde adentro en el momento oportuno. Con su negocio concluido, el joven se preparó para partir. Pateó el sonido. Dispositivo de supresión que yacía a sus pies, luego lo atrapó suavemente con una mano. El repentino movimiento sorprendió a Marquis Relf, quien casi activó el dispositivo de emergencia ocultaba debajo de su abrigo. Ajusticando su pecho, solo retiró lentamente su mano después de confirmar que el dispositivo no mostró signos de explosión. Desconocido para Relf. La barrera de energía que había estado suprimiendo el sonido había comenzado a parpadear y desvanecerse, su luminosidad disminuyó notablemente. Hasta que nos volvamos a encontrar, Monsieur Relf, dijo el joven, saludando a Marquis Relf antes de desaparecer como una burbuja. Solo entonces Relf se dio cuenta de cómo los jóvenes habían logrado llegar a su habitación sin ser detectados. Pasando por alto a los gardemex que protegen el pasillo y la escalera. Las habilidades de los jóvenes lo llenaron de profunda inquietud. Oh, y no olvides verificar el regalo que envié, Monsieur Relf. El joven agregó cuando su figura se disipó, como si de repente recordara algo. Marquis Relf reflexionó sobre qué sorpresa podría tener el jóvenes en la tienda cuando recordó a los nobles que habían huido del hotel de Bort antes. Él describió brevemente los términos de su colaboración. Aunque los nobles sintieron que asociarse con los jóvenes era demasiado arriesgado, la decisión de Marquis Relf fue definitiva. Incapaces de influirlo, no tuvieron más remedio que cumplir. Mientras tanto, los jóvenes que habían dejado el hotel de Bort se deslizaron en una esquina apartada. Él arrojó su disfraz, quitando la máscara del bufón para revelar la cara madura de Gret debajo. Capítulo 50. Mark Crimson. Maestro, aún debes estar vivo, claro. Navia acarició suavemente la guitarra blanca plateada apoyada contra la esquina, incapaz de ocultar el dolor en sus ojos. A pesar de buscar tanto tiempo, no habían encontrado nada. Algunos ya habían aceptado la realidad de que Monsieur Gret se había ido para siempre, pero la mayoría se negó a creerlo, insistiendo en ver su cuerpo antes de que pudieran reconocer la verdad. Aunque habían alcanzado una rotunda victoria contra la Corte de Justicia, sus corazones eran pesados, el dolor indescriptible superaba con creces la alegría del triunfo. Señorita Navia. Melus y Silver la observaron con preocupación, a punto de ofrecer comodidad. Pero Navia los interrumpió antes de que pudieran hablar. Estoy bien. Estoy perfectamente bien. Como si intentara convencerse, repitió las palabras, las lágrimas corrían por sus mejillas y salpicaban la guitarra blanca plateada. Como el estudiante más destacado del maestro, es mi deber continuar con su voluntad. Al ver esto, Melus suspiró internamente. Después de haber perdido a su padre, Navia ahora enfrentaba la posibilidad de perder a su maestra también. Melus apenas podía imaginar la profunda agitación emocional que debe ser duradera. Inicialmente había esperado que Lofan pudiera curar gradualmente las heridas dejadas por la muerte de su padre, pero en cambio, Lofan se había convertido en una cicatriz fresca en su corazón. Pensando esto, Melus suspiró internamente una vez más. La mente de Silver, también, volvió a su primer encuentro con Lofan, y una abrumadora ola de dolor lo arrastró. Como los tres se perdieron en sus mundos privados, un grito lleno de emoción y alegría sin restricciones los volvió a la realidad. Monsieur Gret está de vuelta. La noticia de la supervivencia de Monsieur Gret se extendió por el distrito de Fleuve-Cendre como wildfire. Maestro. Cuando Navia llegó con Melus y Silver, no pudo contener su abrumadora alegría al ver la figura familiar ante ella. Ella corrió hacia adelante y lo arrojó los brazos en un abrazo apretado. Lofan la estabilizó. Luego acarició suavemente su largo cabello dorado. Hubo un incidente menor, dijo Lofan. Lamento causarles a todos esa preocupación. Maestro,
estamos tan aliviados de que hayas vuelto. Navia exclamó, levantando la cabeza, secándose las lágrimas y mostrando una sonrisa deslumbrante que dejó a todos sin aliento. Sintiendo su sólido, la presencia tangible, sin más tiempo, una serie de su imaginación, Navia sintió una abrumadora sensación de alivio. Aunque él estaba acariciando la cabeza como un niño, no podía aflojar su apretado abrazo, sus mejillas se sonrojaban de vergüenza. Monsieur Gret. Melus y Silver llamaron a Lofan, sus caras radian en la emoción. Pronto, llegaron más residentes del distrito de Fleuve-Cendre, atraídos por la conmoción. Cuando vieron a Lofan sano y sano, sus caras se iluminaron con una alegría no concebida. Lofan tomó un esfuerzo considerable para calmar a la multitud y explicar su desaparición. Para escapar de la onda de choque de la explosión, se había visto obligado a saltar al Fleuve-Cendre. Incapaz de llegar a la orilla a tiempo, las corrientes turbulentas lo habían arrastrado al mar. Al escuchar la explicación de Lofan y al ver que parecía en gran medida ileso, los residentes se maravillaron de su supervivencia milagrosa. Su creencia en su extraordinaria suerte y protección divina solo se profundizó. Después de una larga ronda de bromas, Lofan finalmente logró escapar. Luego cepilló las diversas preocupaciones de sus estudiantes junior, ignorando las súplicas de Navia para descansar, inmediatamente regresó a su taller secreto sin detenerse. Navia suspiró en exasperación. Incapaz de disuadirlo, ella solo podía instarlo a cuidar y luego dejar la casa de Lofan. Cuando se acercó la medianoche y todos cayeron en un sueño profundo, la puerta de Lofan se abrió ligeramente. Una figura se deslizó a través de la brecha y, con solo unos pocos pasos silenciosos, se lanzó a través del área revestida de la tienda, desapareciendo en la oscuridad. Lofan se tejió rápidamente a través de los pasajes laberínticos hasta que finalmente se detuvo en un lugar apartado. Como líder de facto de Fleuve-Cendre, Lofan sabía naturalmente que áreas del distrito estaban casi desiertas. Su razón para escabullirse mientras todos dormían era simple: cumplir con su promesa y preparar un gran regalo para Marquis Relf. El corazón de Lofan latía con la emoción mientras contemplaba su próximo movimiento. A pesar de todos los problemas que había causado antes, palideció en comparación con el caos que estaba a punto de desatar. Tantos puntos. Sin dudarlo, Lofan detuvo su corazón. En segundos, su cuerpo actual cayó sin vida. Pero en el siguiente instante, un anciano vestido con trapos andrajados se materializó cerca del cadáver caído. Comencemos. Controlando su nuevo cuerpo, Lofan se colocó estratégicamente y conjuró una cuchilla hidráulica azul brillante. Con un golpe rápido, cortó el cuello del anciano, enviando un geyser de sangre en cascada en el Fleuve-Cendre mientras el cuerpo se hundía de cabeza al río. Momentos después, otro cuerpo se materializó en la orilla del río, repitiendo el ritual sombrío. Después de 2 horas, para evitar elevar sospechas, Lofan se retiró a regañadientes. Espero que Monsieur Relf disfrute de esta pequeña sorpresa. Suspiro. Soy una buena persona. Monsieur Relf ama a los muertos del Fleuve-Cendre, y le he proporcionado una recompensa. Estará eternamente agradecido cuando se entere. No quedan muchas personas buenas como yo en este mundo. Antes de regresar a casa, Lofan pisotó deliberadamente a varias personas antes de finalmente volver a dormir. Esa noche, impulsada por sus puntos reponidos, Lofan durmió profundamente. Al amanecer, después de días de lluvia intermitente, los botes de pesca corrieron al mar. Ansioso por aprovechar el raro clima claro. Pero algo parecía fuera del mar hoy. Era inusualmente rojo, casi antinaturalmente. Al principio, los pescadores asumieron que estaban presenciando un fenómeno marítimo raro y espectacular. Pero cuando sus redes arrastraron varios cadáveres, se dieron cuenta de la verdadera causa de la marea carmesí y gritaron con horror. Las noticias del incidente rápidamente llegaron a la Corte de Justicia. Pero antes de que pudieran reaccionar, cada vez más residentes de Fontaine se despertaron con los rumores que giraban sobre el mar de rojo sangre cerca de la ciudad. Como innumerables personas se apresuraron a la costa. La vista del mar carmesí encendió un alboroto público.